¿Te ha pasado que aplicas algún trabajo y te piden hacer exámenes médicos o una evaluación médica antes de comenzar el empleo como uno de los requisitos preempleo? O tal vez te piden una prueba médica de evaluación en el trabajo cuando ya sos empleado y no sabes si esa prueba es legal, si te la deberían hacer, no te la deberían hacer. O dejaste de trabajar en un lugar donde sabes que había médico de empresa o te hicieron exámenes médicos preempleo y no sabes si es tu derecho que ellos se dejen esa información o no. Mi nombre es Alan Cruz, soy financiero y abogado y hoy vamos a hablar sobre los exámenes médicos. Dígame, licenciado. El espacio donde queremos compartir con vos conocimiento legal, jurisprudencias, interpretación de leyes y normas, análisis jurídico actual con casos prácticos y compartir todo el conocimiento de la mano de verdaderos apasionados por el derecho. Acompáñennos y construyamos conocimiento juntos. Bueno, para comenzar hablando sobre esto, vamos a dar algunos antecedentes, digamos, eh, muy sencillos de naturaleza regulatoria legal para comprender si un patrono puede o no hacer exámenes médicos preempleo, ¿verdad? Dicho esto, vamos a comenzar por el artículo 71 del Código de Trabajo, ¿verdad? Específicamente el artículo 71 lo que establece es que este, los trabajadores, las personas trabajadoras tienen la obligación de someterse a reconocimientos médicos, ya sea para ingresar al empleo o durante, digamos, la relación laboral. En esencia, digamos, cuando uno revisa esto, el fondo interpretativo de ese artículo 71, inciso F del Código de Trabajo, lo que busca es determinar si usted, la persona trabajadora, tiene o no la capacidad de ejercer ese trabajo o, como dice la ley, literalmente si posee una incapacidad o enfermedad, digamos, profesional o contagiosa que pueda impedir su desempeño o que incluso por la naturaleza de la lesión o el padecimiento que usted tiene, más bien el trabajo para el que usted lo están contratando podría terminar deteriorando su salud y haciéndole un daño mayor, ¿verdad? Entonces, en función de alguna condición médica preexistente. Entonces, la interpretación del Ministerio de Trabajo, que es una interpretación bastante restrictiva, ¿verdad? Si usted es patrono y me está viendo, es importante que tome nota de esto. Lo que dice es que la aplicación de ese artículo 71, inciso F, de pruebas que dice que los trabajadores tienen que someterse a pruebas médicas para valorar, digamos, si son aptos como parte del proceso de reclutamiento. Dice el Ministerio de Trabajo que el patrono, si usted tiene una empresa y hace exámenes médicos y me está viendo, dice que el patrono únicamente puede aplicar exámenes médicos a los trabajadores a fin de detectar enfermedades profesionales contagiosas o incurables. Ojo, pero esto no incluye HIV o VIH-Sida, como se conoce en español. Hay una ley que específicamente dice que eso es ilegal. Usted a nadie le puede pedir una prueba de VIH. A nadie, bajo ningún motivo. ¿Sí? Es ilegal y es discriminatorio. Se presume discriminatoria. Misma situación con las pruebas de embarazo, ¿verdad? Bajo ninguna perspectiva, usted puede pedirle a una persona trabajadora que se practique una prueba de embarazo, ni siquiera preguntarle de forma sugestiva, porque se presumen discriminatorias. A menos que, claro, usted tenga un motivo válido por un profesional técnico, no sé, le voy a poner un ejemplo. Usted tiene una persona trabajadora que usted necesita saber si está en estado de embarazo para no poner en riesgo su salud porque va a trabajar con, no sé, equipo de rayos X, que puede poner en riesgo la viabilidad de la persona menor de edad que está en gestación. Eh, pero bueno, o sea, la misma cosa, ¿no? Para el Ministerio de Trabajo sigue siendo improcedente que el patrono exija el reconocimiento médico de los trabajadores a efectos de embarazo, VIH e incluso para detectar drogas o alcohol. Entonces, que es una prueba bastante usual aplicada en algunos segmentos de trabajo en cuanto al famoso doping y algunos incluso trascienden la dignidad humana. Entonces, si usted es un patrono y está viendo esto, debe saber que si usted practica doping, la posición jurisprudencial es que es ilegal.
¿sí? Y la posición del Ministerio de Trabajo es que es ilegal. Y además de eso, si usted le exige a sus trabajadores tomar la muestra a vista y paciencia de así sea un profesional de la salud, pues está lesionando el derecho a la dignidad y a la intimidad de esa persona. Entonces, nada, tiene que saberlo. ¿Qué dicen los tratados internacionales? El convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo específicamente dice que las distinciones que están basadas en las calificaciones requeridas para el puesto no se consideran discriminación. Por lo tanto, es legítimo que usted, patrono que me está viendo, a través de su empresa, usted asegure que sus colaboradores cuenten con la salud requerida, digamos, para desempeñar tareas que pudieran ser riesgosas, ¿no? Entonces, ojo, hasta ahora ya dejamos claridad en que pruebas de VIH, embarazo y pruebas de doping, como lo llaman, ya sea al inicio o durante la relación, son ilegales. De hecho, ya hay jurisprudencia de un caso particular que recuerdo de una persona que le hicieron un doping aleatorio y por ese doping lo despidieron. Pero bueno, resultó que esta persona consumía efectivamente drogas de manera recreativa en su vida privada y el Código de Trabajo expresamente dice que no se puede trabajar en estado de embriaguez o alguna condición análoga, digamos, drogado por marihuana. Eh, pero no significa que usted en su vida personal pueda hacer lo que quiera o no, ¿verdad? Entonces, mientras usted esté con las condiciones mínimas para ejercer su trabajo y lo ejerce de manera correcta y apropiada, nadie puede llegar a usted a exigirle un doping. De igual forma, en cuanto a evaluaciones médicas, la propia ley 7600 de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, en los artículos 23 y 24, prohíbe, digamos, que una discapacidad sea utilizada para excluir a una persona de un empleo, en el caso de que esa evaluación médica, digamos, resultara en algún diagnóstico de esta naturaleza. Hay algunas sentencias de la Sala Constitucional, como les dije, que prohíben expresamente. Hay una que es bastante relevante, que es la sentencia 1874 del 29 de enero del 2010, que prohíbe exigir pruebas de VIH, incluso aunque la persona se someta de forma voluntaria, porque es una absoluta y flagrante violación a los derechos fundamentales. Y también, de nuevo, es ilegal, en esa misma sentencia se establece, también es ilegal pedir pruebas de embarazo, salvo en las excepciones que ya les dije, ¿verdad? En las que el puesto pueda comprometer la viabilidad de la persona menor de edad en gestación, etcétera. La ley 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, que es típicamente conocida porque es la ley que creó la Agencia de Protección de Datos Personales, la PRODAP, define que los datos personales, incluidos los registros médicos y de salud de las personas trabajadoras, son confidenciales y que requieren un consentimiento explícito para su recolección y tratamiento. Ojo, para su recolección y tratamiento, no después, antes que esta situación. Puede ser que usted llegue a la parte de la elaboración y antes de practicarle cualquier cosa, un profesional de la salud le explica en qué consisten las pruebas, cuál es el alcance, porque para ponerle un ejemplo con bastante claridad, no tiene ningún sentido, por ejemplo, que si usted va a aplicar para algún puesto administrativo, a poner un caso, le pidan exámenes de urología o ginecológicos, según sea el caso. ¿A qué atañe eso al puesto? Entonces, ojo, esto ya nos lleva a una calibración. Ya sabemos cuáles no se pueden y sí se pueden los que atañen al desempeño y las funciones propias del puesto. Tiene que haber una correlación evaluada por un técnico, un profesional de la salud, que así lo determine. Y además de eso, tiene que haber un consentimiento previo a la ejecución de esas pruebas. No es después, previo. Ese consentimiento informado, de nuevo, que insisto, es que debe ser previo, es fundamental para que esas pruebas sean legales, porque si no hay un consentimiento informado, usted, patrono, se expone, ¿sí? Y bueno, de nuevo, esa anticipación no es con días, ¿verdad? O sea, obviamente tiene que haber una decisión informada para la persona trabajadora y la persona trabajadora simplemente puede rehusarse a tomarlas, ¿verdad? Y es claro que además tiene que haber un consentimiento sobre el uso que le dan a los datos recopilados. Alan, entonces, si yo firmé el consentimiento, significa que el médico de la empresa o el laboratorio que contrató a la empresa puede tener los resultados y además lo puede tener todo el personal de recursos humanos. No,
El consentimiento informado, para usted patrón que nos ve, que nos escucha, y para usted trabajador que nos ve, o trabajadora que nos ve, tiene que decir específicamente cuál es el tratamiento que se va a dar a esos datos y quién además va a tener acceso a esa información, ¿verdad? Y otra cosa importante, que es lo que le decía, ¿qué pasa si usted se va? Bueno, usted como candidato, de acuerdo a la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, dice que usted tiene derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento de su información, sin que eso tenga ninguna repercusión negativa, y cualquier transferencia de datos a terceros, así sea el gerente de recursos humanos, debe contar con una autorización expresa de la persona titular de los derechos, es decir, de usted, persona trabajadora que lo está viendo. Entonces, de nuevo, aquí le sacamos un poco de profundidad al tema de la información que se recopile vía esos datos debe ser información pertinente y adecuada, o sea, que sean concordantes con el propósito del puesto, de las funciones que forman parte de ese proceso de selección en el cual ustedes están pidiendo exámenes o que forman parte de la evaluación de su puesto, si es que los exámenes médicos son anuales o lo que sea, ¿verdad? Y usted, porque es dueño de esa información, persona trabajadora, tiene derecho a ir a acceder a esa información, tiene derecho a rectificar o incluso, como le dije, solicitar la eliminación y revocar completamente ese consentimiento. Hay un criterio del Ministerio de Trabajo, un criterio que es el de AJAE 06011, en la que se estableció en ese criterio que si bien está permitido que la empresa o el patrono pueda realizar pruebas en casos de sospecha irrefutable de embriaguez durante la jornada laboral, la aplicación rutinaria de pruebas de dopaje es ilegal, completamente ilegal, porque invade la intimidad del trabajador. Es decir, solo son, en un sentido práctico, para defensa del patrono, admisibles si hay evidencia concreta del estado del empleado que está afectando su desempeño laboral. Pero bueno, ahí siempre yo le digo, hágase acompañar de un profesional en derecho laboral que le pueda guiar en cada caso particular, porque recuerde que el alcoholismo y la drogadicción son una enfermedad y que tienen que tener un tratamiento particular. Ojo, no significa que si usted, empresario o patrono que me está viendo, usted tiene que hacerse responsable de la rehabilitación, porque este es un mito que se dice que usted como patrono tiene que hacerse responsable de la rehabilitación. No, eso no es cierto. O sea, evidentemente, como toda enfermedad requiere un tratamiento, pero la persona tiene que someterse por su voluntad a ese tratamiento, que no lo tiene que cubrir usted. Usted le hace la recomendación de ir a las instancias públicas, el IAF, a la que sea, para tomar una rehabilitación y en verdad hay, basado en el principio de buena fe, una intención del patrón de decirle, mire, Alan, qué pena, es que usted es enfermo alcohólico o padece la enfermedad de la drogadicción, tome, le recomiendo estas opciones para que se trate, pero si el empleado es recurrente, si no toma un proceso de rehabilitación correcto, nada, el despido de igual forma procede y no es su responsabilidad como patrono cargar con el costo de esa rehabilitación como una obligación mandatoria. Entonces, las pruebas de evaluaciones médicas de preempleo o de evaluación, digamos, periódica en Costa Rica son legales, sí, pero ojo, aquí lo calibramos, ¿no? Siempre que se cumpla con ciertos criterios. Tiene que haber una finalidad específica. Es decir, deben estar dirigidas a garantizar que usted como candidato o candidata que está aplicando cuente con la aptitud necesaria para realizar las tareas, las funciones del puesto sin poner en riesgo su salud ni la de otros, ¿verdad? Y para eso es fundamental que la empresa, que usted patrono que está viendo este video, lo aplique y se asegure que el profesional de la salud que aplica la prueba esté debidamente acreditado y que las pruebas y evaluaciones que al candidato se le están haciendo tengan el consentimiento informado previo, que estén estrictamente relacionadas, vinculadas con las funciones del puesto que la persona va a desempeñar y que bajo ninguna circunstancia se viole el consentimiento informado, la intimidad o la integridad de los candidatos. Sin duda, por ejemplo, voy a ponerle un caso sencillo, una prueba que requiere un examen de orina, ¿verdad? Que no sea dopaje, porque ya dijimos que es ilegal, va a necesitar que el profesional de salud esté ahí a vista y paciencia supervisando mientras usted toma la muestra. Eso viola absolutamente la integridad, la intimidad y la dignidad de la persona trabajadora.
No se pueden solicitar datos médicos irrelevantes, como les decía, el ejemplo, los exámenes urológicos o ginecológicos, que no afecten directamente el desempeño laboral. Pruebas a VIH no se pueden solicitar, ¿verdad? ¿Cuál es la obligación de usted como patrono que me está viendo y usted como persona trabajadora, digamos, para saber qué tienen las empresas? Garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos, firmar un consentimiento detallado, previo, ajustar los exámenes médicos al perfil del puesto para que esos exámenes médicos que le están haciendo a la persona trabajadora sean coherentes con el cargo que la persona va a desempeñar, ¿verdad? Además de eso, que ese registro médico que queda sea de uso restringido. De hecho, yo le aconsejo a la persona empresaria que me está viendo que se haga acompañar de un profesional del derecho laboral que le redacte una política del manejo de esos registros médicos, porque es información realmente bastante sensible. ¿Y qué medidas de protección puede tomar un patrono ante estas situaciones? Bueno, voy a mencionar algunas de forma general. Si un candidato es rechazado por razones médicas, esas razones médicas tienen que ser objetivas, tienen que estar claramente vinculadas con algo que afecte la ejecución del puesto o que ponga en riesgo su salud. Es decir, el empresario, el patrono, tiene que demostrar que la condición que detectó era incompatible con las funciones del cargo, ¿verdad? Y que afectaba sustancialmente, digamos, el rendimiento o la seguridad de la propia persona trabajadora. Entonces, en esos casos siempre es importante documentar las razones objetivas que justifiquen esa incompatibilidad. 2, mantener documentación actualizada de los perfiles de puesto para que se sepa qué perfil van con qué pruebas, cuáles son los riesgos asociados a esos perfiles de puesto para poder justificar si son o no pertinentes las evaluaciones médicas que el profesional le está haciendo. Hay que asegurarse que cualquier decisión de contratación que esté basada en exámenes médicos esté siempre respaldada por la recomendación de un profesional de la salud debidamente acreditado para este fin, ¿verdad? Además, yo le sugiero, obviamente, si ya usted va a crear una política, si ya usted la tiene, pues las leyes cambian, se van modificando, la regulación, la jurisprudencia. Entonces, eso es una evaluación de un protocolo que se tiene que hacer periódicamente, cuando menos una vez al año, ¿verdad? Y además de eso, hay una cosa en legislación, regulación relacionada con la protección de datos personales que se llama principio de minimización de datos. No pida de más, usted como patrón. Recolecte la información estrictamente mínima necesaria para determinar si esa persona candidata es idóneo o no es idóneo para las funciones del puesto, ¿verdad? Entonces, no almacene lo que estrictamente no necesita, no solicite lo que estrictamente no necesita, no evalúe lo que estrictamente no necesita. Entonces, en conclusión, las evaluaciones médicas, digamos, a nivel de preempleo, son viables, se pueden hacer con las restricciones que ya le dije, siempre y cuando se realicen dentro de los límites establecidos por la ley y no impliquen, digamos, ningún tipo de discriminación. Y de nuevo, es fundamental evitar recolectar información innecesaria, es prioridad garantizar la confiabilidad, la confidencialidad y la trazabilidad de esos datos de la información obtenida para prevenir cualquier tipo de reclamaciones legales por discriminación. Y si usted tiene dudas sobre alguna situación en la que tienen que descartar a alguna persona candidata, pues hágase asesorar de un profesional en el derecho laboral. Espero haberle ayudado. No olviden suscribirse a este canal. También estamos disponibles tanto en TikTok como en YouTube, como Dígame Licenciado CR. Espero que esto le haya ayudado. Dígame Licenciado, el espacio donde queremos compartir con vos conocimiento legal, jurisprudencias, interpretación de leyes y normas, análisis jurídico actual con casos prácticos y compartir todo el conocimiento de la mano de verdaderos apasionados por el derecho. Acompáñennos y construyamos conocimiento juntos.